El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Un saludo para todos los habitantes de Cogua a través del canal comunitario Coapac. Mi nombre es Alejandro Góngora y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Reloj de la Historia. Y hoy llegamos hasta sus hogares con un nuevo episodio del Reloj de la Historia, después de haber estado algunos domingos liderando otros programas que estuvieron llegando hasta sus hogares. Hoy estamos con un programa muy coguano porque vamos a estar hablando de la transformación territorial desde el punto de vista histórico acá en el municipio de Cogua, cómo se han transformado los suelos específicamente acá en el municipio. Y ahí ya nos empiezan a surgir las preguntas, cómo funcionaban los suelos, cómo se utilizaban los suelos por parte de las comunidades hace quizás medio siglo o hace un siglo, cómo funcionó esto en la época hispánica con la llegada de los europeos, qué técnicas trajeron ellos, técnicas de arado y técnicas de transformación del suelo y de aprovechamiento de esos suelos para cultivos, y qué está sucediendo en la actualidad con estos territorios y cuáles son los retos hacia el futuro. Quédense con nosotros durante esta media hora para navegar en torno a estas preguntas, para intentar encontrar alguna respuesta, pero ojalá sobre todo para intentar despertar en ustedes identidad cultural y territorial con respecto al municipio en que habitamos. De esta manera les doy la bienvenida a este episodio del Reloj de la Historia. Bueno, para ilustración de nuestros televidentes, bueno, primero, Cogua está localizado al norte de la sabana de Bogotá. Estamos en la zona de confluencia donde se encuentra la sabana de Bogotá con el páramo de Guerrero. Tenemos zona plana de sabana, zonas onduladas, que es el gran territorio que nosotros observamos en la geografía local, lo que predomina, el uso de agricultura, ganadería, más pastoreo, y las zonas altas de montaña, con la vereda Páramo Alto y unas franjas de páramo que tenemos. Ahí tenemos como esas formas topográficas del territorio. ¿Cómo pudo ser este territorio antes? Antes de que llegara el habitante primitivo, que se estima que fue hace más o menos unos 12.000 años atrás, cuando apareció el hombre en la sabana de Bogotá, que era un cazador-recolector, pues él no tenía vivienda, ¿no?, sino iba cazando y recolectando justamente lo que necesitaba, y donde le cogía la noche ahí dormía, o utilizando algunos sitios de abrigos rocosos como los encontramos aquí en la vereda El Tunal de Zipaquirá, en las rocas de Labra, que ahí fue justamente el primer hallazgo de presencia del hombre en la sabana de Bogotá, 12.000 años atrás. En el oficio número 203 del 4 de julio de 1936, que el municipio de Cogua dirigió a la gobernación del departamento de Cundinamarca, se describen las principales actividades del municipio de la siguiente manera. Los habitantes se dedican a la ganadería, los cultivos de trigo, papa, maíz, arveja y haba, elaboración de lana haciendo cobijas y alfombras para monturas, curtidos de pieles para talabarterías y zapaterías. Actualmente hay en explotación 7 minas de carbón de los señores Isidro Coronado, Santiago Montes, Flavio Forero, Eustacio Santamaría, General Juan Clímaco Mendoza, Gregorio García, Arturo y José Domingo Forero. Ampliamente recordada es la explotación de carbón en Rodamontal, en las minas que hasta más o menos 1960 pertenecieron a la familia Coronado y luego pasaron a manos de los Pérez, una familia de origen costeño. Como el clima fue cambiando, entonces el páramo fue subiendo hasta localizarlo a la altura que tenemos hoy para Cogua. En Cogua tenemos la formación de páramo desde los 3.400 metros hacia arriba, que para las personas que conocen, que han estado en la Reserva Forestal de Cogua,
es la parte media de la reserva forestal hacia arriba. La parte alta de las zonas de minas, lo que era minería en la vereda Páramo Alto, todo eso tiene vegetación de páramo propiamente dicho. Y más hacia abajo ahorita es una zona de transición entre páramo y bosque alto andino, ¿no? Que el bosque alto andino era la selva andina, que cubrían lo que ahorita tenemos como La Chapa, Rodamontal, Barro Blanco, Rincón Santo, El Altico, Quebrada Honda. Pudo haber estado cubriendo ese bosque alto de una altura de unos 15 metros promedio, grandes encenillos, los capes, pudieron haber cubierto el 70% del territorio. Hoy solo tenemos una muestra de museo que no sobrepasa el 2.5% del territorio, o sea, ya al borde de la extinción. De eso, nosotros los locales no hemos sido conscientes de eso. Los encenillales, bosque nativo, están en vías de extinción en Cogua. No tenemos la vegetación que nosotros pensamos. Lo que vemos en los cerros sí es una vegetación de transición entre el páramo y ese bosque alto andino, selva andina alta, que teníamos. Pero es un bosque bajito, es un bosque achaparrado que no, por ahí tiene 2, 3, 4, 5 metros, que se considera una vegetación achaparrada, una zona de transición entre páramo y bosque alto andino. Hasta los años 70, el municipio de Cogua formó parte de la próspera industria triguera del departamento de Cundinamarca. Así se evidencia en una circular que la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca remitió al Consejo Municipal en 1931, con el fin de extender la invitación a participar en la Conferencia del Trigo, que se llevaría a cabo el mes de enero de 1932, y cuyo principal objetivo, según reza en el documento que reposa en el archivo del Consejo Municipal, era recopilar información indispensable para visualizar la capacidad actual y futura de la industria triguera en el departamento y sentar normas de lo que se debe hacer para aumentar los rendimientos por fanegada, mejorar la calidad del grano, controlar las malezas y las enfermedades y llegar así algún día a tener una industria próspera. Nosotros tenemos en Cogua alrededor el 63% del territorio está potrerizado. Esa es la radiografía que tenemos. Si uno observa imágenes de satélite, encuentra que la vegetación nativa es escasísima. Si al caso encuentra uno en los bordes de las orillas de los caminos, en algunos, entre predios, algunos arbolitos que sobreviven, porque todavía está el fenómeno, hay un fenómeno de subvaloración de la vegetación nativa propia y sigue desapareciendo. Entonces ya el propietario de predio prefiere cambiarlo por una eugenia y nos estamos llenando de eugenias en todas las cercas porque nos parece más bonito, pero estamos en detrimento de una biodiversidad vegetal que nos puede colaborar en la protección del predio, en barreras cortavientos, en la biodiversidad faunística que pueda alojar esas especies. Entonces eso se nos está yendo de las manos, se nos fue de las manos. Entonces pensar que el 63% de Cogua está potrerizado, donde el 20% que tenemos en vegetación nativa solo corresponde a los cerros prácticamente, y en los cerros porque son altísimas pendientes, ya no puede subirse, no pega ni la agricultura ni la ganadería porque tienen su función particular que es protección de aguas. Tenemos el extenso territorio fuertemente intervenido y las otras áreas que ya tendríamos el 60-63% más 20% serían 83%, el resto del territorio que estaría entre un 15% promedio. Está pues lo que ocupan los centros poblados, edificaciones, vías, todo ese modelamiento humano sobre el territorio, y ahí para de contar. La gran actividad ganadera que tenemos, agrícola, pues corresponde más a Páramo Alto, parte alta de vereda Casablanca, parte alta de algo de Rodamontal y buena parte de la vereda Quebrada Honda. Pero el predominio en lo agrícola sí lo tiene la vereda Páramo Alto, cultivos de papa, o sea, son cultivos rotativos, ¿no? Papa y pasto en rotación. Dos cultivos, a veces se les va la mano hacia 3 cultivos y pues pastoreo.
papa y pasto en rotación. En eso ha estado el territorio el último siglo. Las labores asociadas al cultivo de trigo comprendían la preparación de la tierra, que consistía en el arado con bueyes, la aplicación de abono orgánico preparado a base de estiércol de vaca y caballo y la apertura de zanjas para el drenaje del agua. Esta preparación se hacía en los meses de diciembre y enero, después de la cosecha de papa. De hecho, muchas personas afirman que la mejor tierra para la siembra era la que quedaba después de sacar la papa, ya que estaba bien abonada. Pues por la vía de los españoles dicen colonización española, los habitantes de acá dirían la invasión española, ¿no? Entonces, para hacer justicia con los habitantes de acá, digamos la invasión española también, porque es también válido, porque lo que pasa fue que la historia la escribieron fue los españoles, ¿no? Pero los indígenas no tuvieron oportunidad de hacer esa escritura, esa lectura. Entonces, sí, por esa vía llegó acá el arado de chuzo, el arado de bueyes, llegó esa de Europa, porque el indígena utilizaba era como puntas, chuzos para hacer algunas siembras, pero ya la transformación del territorio empezó a tener mayor cobertura cuando apareció el arado de chuzo, de bueyes, jalado por animales, y ahí se dio esa transformación, ¿cuál fue el fenómeno que ocurrió en cada predio, en lo que iba sucediendo? Pues la gente o los habitantes buscaban pues optimizar, tener un área de mayor cobertura, mayor pastizal si tenían ganados, o hacia áreas de cultivo, pero se fueron encontrando con cosas que había en ese momento, escollos, retos por tener un predio más apto para la producción. El cultivo de papa, que hoy constituye una de las actividades productivas más importantes de la economía del municipio, pero al mismo tiempo uno de los factores de deterioro ambiental y disminución de la producción del agua, aparece registrado en la memoria social de los habitantes de Cogua como el producto de ayer y de siempre, en medio del cual han nacido y crecido un sinnúmero de generaciones y que ha servido de sustento a muchas de ellas. Sin embargo, la intensidad y la manera en que hoy se lleva a cabo es producto de procesos de transformación a lo largo de la historia, que a su vez hablan de los modos en que la gente se ha relacionado con su territorio. El territorio experimentó, para hacerlo más comprensible, tomemos en consideración el último siglo, 1900 de para acá. En ese tiempo, 1900 hasta ahora, encontramos un suceso que sí marcó fuertemente la transformación del territorio, que fue la aparición del tractor y los agroquímicos. Eso, ahí es donde podemos hablar de un antes de y un después de. Ahí fue donde ocurrió la transformación más fuerte. ¿Por qué? Porque miremos con algún detalle qué sucedió en ese antes del tractor y los agroquímicos. Pues como les digo, había una agricultura casi orgánica, porque era el arado de chuzo, que como todos sabemos el arado de chuzo, o buena parte de la gente reconoce que el arado de chuzo no voltea los suelos, eso lo que hace el tractor. El arado de chuzo solo afloja, descompacta el terreno y posibilita que si hay lluvias, el agua se infiltre con más suavidad, o sea, se sea con un poco más razonable, más racionales en el uso y manejo de los suelos. ¿Cómo se hacía el abonamiento? Por testimonio de acá, agricultores de los últimos 60, 70 años, el abonamiento era orgánico. Por ejemplo, personas que no tenían ganado intercambiaban el estiércol de los animales de una ganadería para hacer el compostaje. Se trabajaba el compostaje. Como no había el gránulo, el químico, entonces había que elaborar la enmienda nutricional para cada cultivo. Y en esa medida yo alcancé a hacer cosas que, acompañando a mi abuelo, que mi abuelo hacía unas composteras grandísimas, porque había que organizar la huerta, la sementera, la llamaba él, la sementera, entonces había que hacer harto horno orgánico, y lo hacía con todo eso. Recuerdo yo que él bajaba en un arado con hacia el matadero municipal, y aprovechaba ese estiércol, lo llevaba y hacía el compostaje.
pues con todos los residuos de la otra cosecha del año anterior, le picaba malezas, todo lo que hubiera, lo picaba, lo de la cocina, los residuos de la cocina se iban para la compostera. Ese era el abono, el soporte nutricional de la cosecha que venía de ese año. Entonces, en esa medida, la práctica sí era orgánica. Y con un elemento fundamental, y es que, como su nombre lo indica, orgánico, significa que los elementos orgánicos de residuos vegetales, que son en su gran mayoría, porque lo orgánico involucra residuos de plantas y animales, pero la preponderancia era más del 95% 98% es residuo vegetal, eso era. Y como siempre, realizamos una pausa, un alto en este episodio para plantear alguna reflexión o alguna observación en torno al tema del que estamos hablando. En este caso, la reflexión tiene que ver con la historia. Normalmente la historia la asociamos muchas veces a fechas, a acontecimientos históricos específicos de relevancia quizás política o social, o también lo asociamos con las biografías. Pero el episodio de hoy marca sin duda alguna una inflexión porque estamos hablando de la historia de los territorios, de cómo se han transformado los suelos de nuestro municipio a través de la historia. Quizás podemos unir este episodio con uno de finales del año 2018 en donde hablamos de las transformaciones de las ciudades. Son episodios que no se refieren específicamente a acontecimientos ni a biografías, sino que abordan la historia pero desde otra óptica, haciendo unos recorridos que quizás intentan generar identidad con los territorios en que nosotros habitamos. Así que la idea es esta, despertar en ustedes la curiosidad frente a esos datos, frente a esas transformaciones del territorio, quizás esa forma de manipular y de transformar los suelos que han sido nocivas o también cuáles de esas formas han sido mucho más acertadas en la forma en que nos relacionamos con el territorio en que habitamos. De esta manera continuamos con este episodio del reloj de la historia. Entonces en esa medida se le reincorporaba al suelo buena parte de lo que se le quitó. Entonces cuando un abono orgánico que tiene unas características muy particulares, y esto es clave tenerlo en cuenta, es que el abono orgánico tiene la particularidad de almacenar agua lluvia, captura agua lluvia. Esa es, les voy a poner un ejemplo, un caso para que me entiendan, para que nos entiendan. Cuando una persona, una señora o un señor va a lavar su ropa en la lavadora y echa sus prendas a la lavadora, tendrá camisetas prendas de algodón y otras prendas semi-industriales, industriales. Entonces cuando la centrifugadora empieza a secar la ropa en la última enjuague, pues uno se da cuenta que la camiseta de algodón sale perfectamente húmeda, o sea, pesada, casi que la fuerza de la centrífuga no le alcanzó a desalojar la humedad. En cambio, la otra prenda industrial prácticamente sale seca, en 1 hora se seca, 2 horas se seca al aire, ¿no? Entonces, fíjense, para explicar que la materia orgánica tiene un papel higroscópico muy fuerte, le fascina el agua, almacena el agua. Otro ejemplo, para que vayamos entendiendo por qué el territorio está tan vulnerable en materia ambiental, y es que si yo tengo 1 kilo de materia orgánica en seco y quisiera humedecerlo, hasta que empiece a gotear, empezaría eso a hincharse, hasta que soltara la última gota, necesitaría más o menos unos 20 litros de agua. O sea, 20 veces su peso. Imagínense ahora, hablando de la agricultura orgánica, si yo incorporo materia orgánica al suelo, al cultivo, estoy propiciando que yo voy a tener un elemento fuertemente hidratador si llegan a agua lluvias. Entonces, en esa medida hay garantía de que la semilla tenga en buena medida humedad disponible para la germinación. Eso hasta antes de llegar el tractor. Resulta que de pronto aparece el mágico tractor, empiezan a vender la idea los agroquímicos y resulta que estamos más o menos estimando para esta zona que debió ser la sabana de Bogotá, años 1955, década de los 60, cuando empieza a ver la incidencia, el impacto de la mecanización en el territorio. La gente recuerda que durante muchos años el abono más utilizado en el cultivo de papa fue el abono orgánico. Todas las personas tenían conocimientos sobre su fabricación y sabían que la tierra no requería de mayor aditivo para producir buenas cosechas.
Es preciso advertir que lo que entonces definía una cosecha como buena era la calidad del producto, el sabor y la textura al momento de consumirla, más que la cantidad. Las plagas más frecuentes eran el gusano y el ceselote, que se presentaban el mes de mayo y cuya erradicación consistía en cortar la hoja de la mata. Los abonos químicos se utilizaban solo en pequeñas cantidades y los insumos para fumigar eran escasos. En los relatos de hombres y mujeres adultos mayores fue frecuente la referencia a la década de los años 60 como un momento de importantes cambios en cuanto a los usos productivos del territorio que hasta el momento se venían haciendo. Las principales transformaciones señaladas tienen que ver con la intensificación de los cultivos de papa en detrimento de los demás productos y el uso generalizado de insumos químicos, los cuales aparecen vinculados a la presencia y acción de actores e instituciones del orden nacional e internacional en el territorio coguano. ¿Qué sucede con el tractor y los agroquímicos, los fertilizantes químicos? Resulta que ya se fue perdiendo el hábito del abonamiento orgánico. Entonces ya en el abonamiento ya no iba la materia orgánica, sino unos granitos que me daban los elementos minerales que necesitaba la planta para crecer nomás, ¿no? Pero desde hace ya casi más de 50 años que empezamos a perder el hábito, y hoy aún más, prácticamente desapareció de la cultura local y regional el hábito de hacer compostaje a gran escala, para pasturas, para cultivos grandes. No, desapareció. Entonces llevamos 50 años, más o menos, en que dejamos de aplicarle abono orgánico, el gran aliado del ciclo hidrológico en cuanto a suelo se refiere. Entonces ya, ¿qué hizo el tractor? Había que romper territorio, abrir más espacios, se impactó fuertemente el suelo, ya se llegó el arado de disco, que el arado de disco surgió en Europa, porque allá se congelan los suelos en las estaciones, entonces había que darles el bote para descongelarlos, y esa misma idea nos la trajeron acá. Y nosotros nos la comimos enterita, sin saber qué es lo que iba a pasar. El asunto fue que, pongo este ejemplo, porque seguramente va a haber muchos niños y estudiantes que van a oír este programa. Y es como si yo tengo un edificio y en cada piso viven determinadas personas con determinadas actividades. A algunos les gusta hacer cosas en la altura, otros en la profundidad, ¿no? Unos más arriba, otros más abajo. Resulta que en el suelo ocurre lo mismo. Existe una microflora y microfauna, microorganismos, que unos están a mayor profundidad y otros cerca de la superficie o sobre la superficie. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo a un habitante de estos del suelo, en un segundo, el que está en el fondo lo pongo arriba y el que está arriba lo pongo debajo. Entonces lo aniquilo. Ese fue el primer efecto aniquilador de la microflora regional acá, fue el volteo del suelo. Ahora, ¿qué sigue? Pasa el rotobo, que pulveriza el suelo. Porque después del disco vienen unos cespedones, unos terrones gruesos que hay que romper, ahí no se puede sembrar todavía. Entonces pasa otro aparato que se llama el rotobo, vibrando, rotando y rompiendo eso, pulverizando. La intensificación de actividades productivas en tierras de alta montaña y páramo implicó el arrasamiento de grandes zonas de vegetación y con ello el desequilibrio y afectación de la producción del agua. Sin embargo, esto no representó problema alguno en un contexto en el que las necesidades de productividad, en aras de la modernización, establecieron formas de relación instrumental entre los campesinos y su territorio, sin pensar en un manejo integral y sostenible de los recursos. La afectación del agua por causa de las transformaciones en el uso de la tierra que aquí se han mencionado no se harían evidentes sino hasta varios años después, con la disminución de los caudales, la contaminación de ríos y quebradas y la desaparición de muchos nacimientos de agua. Asimismo, no empezaría a ser motivo de preocupación para el Estado sino hasta entrados los años 90. Resulta que cada terrón de suelos no es casual. Uno, cuando vamos a la reserva o salimos por las veredas y vemos en las
las orillas de los caminos uno ve a veces unas columnas de suelo. Esos no están ahí casualmente. Esos han sido construidos por esa microflora y microfauna y por las acciones climáticas, que son particulares. Es una ingeniería natural que nos edificó ese tipo de suelos. Y todos tienen su razón de ser. Pero nosotros pulverizamos ese suelo, acabamos de aniquilar buena parte de la microflora y microfauna, y entonces viene el segundo gran impacto negativo. Después, ¿qué viene? Viene la siembra. De la siembra viene con la aplicación de los agroquímicos, el granulado. Por su naturaleza química, los agroquímicos son derivados del petróleo. Eso no vienen de que yo rompo una roca, fuera así, de roca como la roca fosfórica, viene de esos tipos, no, viene del petróleo, están elaborados por síntesis química, bueno, producen esos tipos, esos son altamente ácidos. Ese solo contacto tiene su impacto también negativo en la microflora y microfauna. Entonces fíjese cómo reiteradamente se le van dando golpes certeros, contrarios a la naturaleza de los suelos. El suelo también sigue recibiendo impactos con el aporque del cultivo, que es volverlo a echarle tierra, a aterrarlo, ¿no? Para hacer los camellones, ¿no? Los arillones de cultivo, llamémoslo, ¿no? Entonces ahí vuelve y sufre otra remoción de suelos. En términos generales puede estar un terreno recibiendo unas 6 remociones de suelos reiteradas. Y después viene otro impacto fuerte, que es los agrotóxicos. O sea, los insecticidas, fungicidas, acaricidas, todos estos sidas, todos esos que buscan eliminar al microorganismo que está ocasionando el daño. ¿Por qué aparece un microorganismo o una supuesta plaga? Porque en ese proceso de deterioro, de destrucción de suelo, desequilibré, valga la redundancia, ese equilibrio ecológico, lo desequilibré y entonces un animalito surgió por encima de otro y se convirtió en plaga, que nosotros le pusimos el nombre de plaga. Entonces fíjese cómo de una agricultura casi orgánica, sostenible en buena medida, antes del tractor, pasamos ahorita a una agricultura insostenible, que el impacto que han tenido el territorio en los últimos 40, 50 años ha sido devastador, y con suelos que justamente no son renovables. Si uno hace la sumatoria, se perdió la materia orgánica, el mal uso del suelo, se drenaron los pequeños humedales, se deforestó el territorio, se está sembrando se sembró pinos y eucaliptos que resecan fuertemente el territorio. Entonces, fíjese que es una sumatoria de cosas que por pura ignorancia, por desconocimiento, nos han puesto en un nivel de vulnerabilidad ambiental ahorita el municipio de Cogua. En términos generales, el panorama actual es el de una agricultura poco diversa, por la pérdida de autonomía de los campesinos en el cultivo de la mayoría de los productos que consume y una especialización en torno a la ganadería con fines lecheros y la agricultura intensiva de papa. Durante los últimos años, la agricultura de papa se ha visto enfrentada a fuertes cuestionamientos en torno a los impactos que ha causado en la sostenibilidad de la naturaleza y de los recursos hídricos. La agricultura, como se viene practicando hoy en día, no es sostenible, porque ha causado el empobrecimiento de los suelos mediante el uso de grandes cantidades de insumos. Asimismo, su avance en las zonas altas ha implicado el desmonte de vegetación que favorece la producción de agua y la afectación de muchos nacimientos de agua en el proceso de maximización del uso de la tierra en este cultivo. Retos hasta el futuro, primero reconocer cómo fue esa transformación del territorio que tenemos ahora. Porque es que nos estamos dejando obnubilar de pronto por comentarios que nos llegan de fuera, de Zipaquirá, de habitantes de la sabana, los que vienen a visitar el territorio. No, Cogua es un vividero chévere, tranquilo. Pues sí, todavía lo tenemos, pero en una vulnerabilidad altísima. O sea, en este momento ningún cultivador, estoy completamente seguro, ningún cultivador sembraría si no tiene el agroquímico al pie.
porque iría a la pérdida. A la fija iría la pérdida. O sea, nosotros tenemos predios en este momento, su condición de infertilidad. Esa fertilidad natural que teníamos ya no está. De eso tenemos que ser previamente conscientes, de eso no nos debemos engañar. Entonces, podemos entrar en un proceso de restauración ambiental del territorio, mirando hacia atrás. Y las alternativas están en volver en llegar, ojalá se pueda, esa es la meta, a que cada predio pueda acercarse a un pequeño plan de manejo ambiental, recuperación de predios, el compostaje, las barreras vivas, la vegetación nativa. Si hay alguna zona de humedal pequeño, por más pequeño que sea, recupérela, así sea unos 10 metros cuadrados. Todo eso va aportando a esa agua por la cual se nos hace agua a la boca, ¿no? Nos creemos hídricos, pero si nosotros sacamos nuestras propias cuentas, estamos en una vulnerabilidad hídrica, pero estamos a tiempo de recuperar esa tendencia natural que teníamos. Y de esta manera llegamos al final de este episodio en donde esperamos haber reforzado un poco más esa identidad territorial, haber aportado un granito de arena en ese proceso de identificación que tenemos los ciudadanos con el sitio en que habitamos. Como siempre, dejarles la curiosidad frente a la información que presentamos en el episodio para que se dirijan a la biblioteca o a internet o a los sitios donde sea pertinente para buscar más información acerca de todos estos datos y de todos estos acontecimientos y todas estas transformaciones de las que estuvimos hablando durante este episodio. No me queda más que agradecerles por habernos acompañado, enviarles como siempre un saludo muy especial y nos encontraremos en una próxima ocasión en El Reloj de la Historia.